¿Cómo pueden las historias de Jonás, la caída de Babilonia, Ciro el Grande, revelar imágenes del tiempo del fin y ayudarnos a entender la verdad presente? Te doy la bienvenida a Lecciones de Esperanza, un espacio preparado para que tú tengas un encuentro con Dios a través del estudio de la lección de Escuela Sabática. Como siempre me acompaña mi buen amigo el pastor José Carlos Báez. Gracias, Fernando, bendiciones para todos. Es para mí un placer ya llegar junto contigo a la última lección, la lección número 13 de este trimestre, de esta temporada de Lecciones de Esperanza. Ha sido un viaje bastante maravilloso. Los diferentes invitados que han estado con nosotros, ustedes que no se han perdido ninguno de los episodios, ninguna de las lecciones, los comentarios que aquí se han vertido, sus comentarios, sus aportes también que han hecho para enriquecer este proceso, ha sido de mucho crecimiento para nosotros. Sin duda ha sido de mucha bendición, ha sido una gran experiencia. Hemos podido orar con ustedes, orar por ustedes, aprender juntos, crecer juntos. Claro que sí, esa es la idea. Sin duda que ha sido una gran experiencia. Vamos entonces de inmediato, Fernando, a orar para pedir la dirección del Señor sobre lo que haremos hoy. Vamos a hacer un híbrido hoy, vamos a hacer un resumen porque hoy no tenemos invitados. Exacto, ¿okay? exacto. Hoy los invitados son ustedes y somos nosotros dos. Vamos a hacer un híbrido, vamos a comentar las diferentes lecciones y vamos entonces a dar unas pinceladas a la última lección, que es la lección de imágenes del fin, la lección número 13. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios sobre este tema. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por permitirnos terminar con tanto éxito este trimestre de Lecciones de Esperanza, esta guía de estudio acerca de las imágenes, las alusiones, mi Dios, que aparecen en la Biblia, que prefiguran a Cristo Jesús como nuestro Salvador y que también nos dan, mi Dios, esa idea de cómo será el fin. Hoy, al estudiar este tema, te pedimos tu dirección y que estés con la vida de cada amigo, cada hermano que nos visualiza desde diferentes lugares. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, José Carlos, a través de este trimestre hemos visto las imágenes, alusiones y símbolos que prefiguran el futuro, según la Biblia, ¿verdad? Y hemos aprendido mucho. Y creo que la lección número 1 fue una lección importante, básica, porque presentó los principios de interpretación profética. ¿Tú recuerdas algún principio que sea importante resaltar? Claro, fue tomar en su contexto cada una de las imágenes o las alusiones o los símbolos, no de manera aislada, porque de esa manera no se pueden entender correctamente. Yo recuerdo que estuvo el pastor Ari Daniel y su presentación fue bastante clara en respecto a eso. Y bueno, invitamos a los amigos a que puedan ubicar esa lección, la lección número 1, que hablaba acerca de algunos principios de interpretación que sentaba las bases para todo el estudio que estamos terminando hoy. Bueno, la lección número 2 presentaba Génesis como el fundamento y veíamos entonces ahí como la primera mención que se da en Génesis de cada elemento se va desarrollando en toda la historia bíblica y la historia humana. Y entonces creo que Génesis es el fundamento para entender la profecía. Bueno, no podemos entender Génesis significa en el principio, o sea, el primer libro de la Biblia es el Génesis, el comienzo, y no podemos ir al final sin antes ir al principio y establecer el fundamento, como tú decías en Génesis. En la número 3, y me pareció muy interesante esta lección, tomamos imágenes del matrimonio. Y de hecho uno se podía preguntar todavía hoy, qué tiene que ver el matrimonio con la profecía, qué tiene que ver el matrimonio con el tiempo del fin. Y sería bueno, amigo, que nos ves, que también ubique la lección número 3, que le des una revisadita, porque es un tema muy, muy interesante de cómo las imágenes del matrimonio nos presentan a un Dios que se casa con su iglesia y que tiene un compromiso con ella hasta el fin. Me llamó la atención que aunque él tiene la esperanza de tener una esposa fiel, la esposa muchas veces le es infiel, pero él va y busca a su esposa, ¿no? Así es. Dios le da una nueva oportunidad, la restaura. Y el plan de Dios es ese, ¿no? Una iglesia que se apartó, él quiere traerla de nuevo, tenerla en sus brazos y quedarse con ella por toda la eternidad. Y ahí entonces el plan de salvación. Ahí entonces también entramos a una sección de 2 lecciones, la 3 y 4, que es 4 y 5. Exacto, la lección número 4 y 5, que son las naciones, la primera y la segunda parte. Qué interesante, Fernando, ver cómo, aunque Satanás tenía la idea de establecer naciones que le sirvieran, Dios estableció este mundo para su obra y su servicio. Y a pesar de que la idea de Satanás era desvirtuar todo lo que Dios había hecho, todavía Dios sigue teniendo un pueblo, tenía un pueblo en ese tiempo, y entonces ese pueblo se mantiene por los siglos de los siglos buscando cómo adorar a Dios. A mí me gustó mucho el concepto, y no quisiera dejar de volverlo a mencionar, el hecho de que Dios está al control de las naciones. Él tiene el control
desde el principio hasta el fin. Y de hecho, un dato importante es que Dios es el Dios de todas las naciones, correcto, a pesar de que Él eligió un pueblo, una nación para ser el modelo, correcto, de lo que Él quería que fuese. Porque Dios lo dijo claro a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, no había una forma de exclusión, sino más bien de inclusión. Tú vas a ser el canal para que todas ellas vengan a mí. Entonces, la primera parte, naturalmente, veíamos a Nimrod, la Torre de Babel, cómo esas ciudades se apartaron del ideal de Dios, cómo Dios entonces llama a Abraham para que forme una nación según el ideal de Dios. Así es. Pero en la segunda fase de esta elección, las naciones, veíamos ya los reinos que se establecen a partir de Nabucodonosor y Babilonia, como esos reinos sucesivos terminaban, pero al final de los tiempos Dios será un reino, el reino que durará para siempre. Correcto. Y hablando ya de la lección número 6, entendiendo el sacrificio. Y aquí volvemos al Génesis, o sea, el sacrificio de Cristo es el centro de la profecía bíblica. La entrega de Cristo por nosotros es lo que nos va a permitir tener salvación. Y en el santuario, vimos como en el santuario se prefigura todo lo que Cristo haría por la humanidad. En el sistema del santuario, en cada mueble hay un simbolismo de Cristo, pero el simbolismo principal está en el sacrificio del Cordero, de ese animalito que representa al Cordero de Dios, Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo. Correcto. También vimos la lección Fundamentos de la Profecía. Compartió con nosotros ahí el pastor Ismael Méndez. Entonces, vimos algunos conceptos bien interesantes, como Isaías, ¿verdad?, se constituye en ese heraldo que dice, Señor, yo estoy aquí, envíame. Así es. Y como los querubines que estaban allí para proteger el Edén, también servían para proteger a los hijos de Dios. A pesar de que el pueblo de Dios se haya apartado, Dios no se aparta de su pueblo. Dios sigue buscándolo, llamándolo, tratando de atraerlo hacia sí, y entonces poder mostrarle así su plan de salvación. Y esta lección también presenta prácticamente el inicio del conflicto cósmico, ¿sí?, que es la base también de la profecía bíblica, cómo hay un conflicto en el cielo, exacto, cómo uno de los querubines se rebela contra Dios y quiere usurpar su lugar, y entonces comienza todo este desarrollo que nos va a llevar al establecimiento una vez más del trono de Dios para siempre. Correcto. Siguiendo aquí, Fernando, nos encontramos con los Salmos, el himnario de la Biblia. Y como yo decía cuando estudiaba esta lección con los invitados, ¿cómo podemos encontrar en los Salmos, en himnos, alusiones, imágenes y símbolos que aludan al tiempo del fin? Pareciera como un poco difícil e irónico, pero muchos de los salmos son escatológicos. Así es. Presentan muchas alusiones a los tiempos finales. Por ejemplo, nosotros vimos varios salmos que presentaban estos elementos, cómo presentaban la dependencia de Dios. En el Salmo 5, por ejemplo, el pueblo de Dios, acerca de cómo debía depender de Dios aún en el tiempo del fin del tiempo de gracia, cuando la gracia se termine, cómo la oración representaría a ese pueblo que depende de Dios continuamente. Y ese libro entonces de Salmo, que lo estudiamos en dos etapas, porque es bastante amplio, nos mostraba a un Dios cercano, que a pesar de nuestra rebeldía, como fue el Salmo 51, ¿verdad?, de David, allí el arrepentimiento de David, Dios entonces le devuelve su gozo de su salvación y le promete, Dios le asegura que estaría con él en el reino de los cielos. Así es. En la segunda parte entonces vienen esos salmos proféticos, correcto, esos salmos mesiánicos que presentan, que señalan a Cristo Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los salmos que nos muestran la magnificencia de Dios y muestran también cómo Dios tiene un juicio. El Salmo 75, el Salmo de Asaf, donde habla del juicio de Dios. Y claramente los salmos no solo son himnos, definitivamente tienen mucho que enseñarnos en lo que tiene que ver con el tiempo del fin, con la profecía, y constituyen, de hecho, precursores proféticos que enlazan la profecía bíblica con la esperanza que tenemos en el tiempo del fin. También, ya esa la tuvimos con el pastor Francis, nuestro secretario ejecutivo, la lección número 10, sobre quiénes ha llegado el fin. Ahí vimos, ¿verdad?, las historias en paralelo del diluvio, la destrucción de la tierra por diluvio, y Sodoma y Gomorra, y esos paralelismos, y cómo la iglesia debe estar alerta para no ignorar de manera voluntaria las advertencias que Dios nos ha dado a través de esas historias. Y entonces, cómo el mundo está tan hundido en su disfrute, en su ignorancia de las cosas de Dios,
pero cómo la iglesia corre el peligro de acomodarse, de situarse en un lugar y perder de vista la misión, cuál es su rol, cuál es su centro, que es Cristo. Vimos también en esta lección que Dios va a hacer un juicio y que ese juicio ya comenzó. Hablamos del juicio investigador. Daniel 7, capítulo 22, sienta la base y comienza a presentar allí a Cristo haciendo una labor de juicio, pero en favor de los santos. Correcto. O sea, no es un juicio para tener miedo, es un juicio para liberar, es un juicio para mostrar la transparencia de Dios, un Dios cercano, un Dios que no tiene nada que ocultar y un Dios que está creando todas las condiciones para que finalmente el pecado sea destruido para siempre y que no quede ninguna duda del amor eterno con el que Él nos ha amado a cada uno de nosotros. En la lección número 11, Fernando, entonces vimos a Ruth y Esther. Así es. Cómo estas dos mujeres nos dan también a nosotros símbolos, imágenes y alusiones acerca del tiempo del fin. Y fue interesante para mí, de manera particular, ver cómo la hambruna llevó al pueblo, en el caso de Noemí, de Ruth, familia, salir y encontrar entonces desgracia, pero volver y encontrar redención. Así es. Y eso es una imagen también del tiempo del fin. Así es. Y en Esther no podemos dejar de destacar el papel crucial de Amán, el malvado, que representa a Satanás, el malvado, Correcto. que persigue al pueblo de Dios, y el contraste que hace allí en la experiencia bíblica con lo que ocurre en ese momento. Hay un decreto de muerte, hay un día fijado, y luego ver en Apocalipsis cómo también se habla de un decreto de muerte, un día fijado para destruir a los santos, pero lo más importante de todo, cómo Dios interviene de manera milagrosa y libera a su pueblo, dándole la victoria final sobre el mal, sobre el maligno, y la verdad de Dios también queda vindicada. Mira, si alguna persona, Fernando, no estudió la guía de estudio de este trimestre, tiene un esbozo aquí presentado por nosotros. Estamos haciendo el esfuerzo, Precursores fue la lección número 12, no vamos a entrar a la 13 porque es la que vamos a discutir a continuación. Y qué interesante fue compartir esta lección con el pastor Sergio Rubio, donde él nos presentaba cómo de manera tan regia, tan sólida, los jóvenes hebreos fueron precursores de nosotros ahora en el tiempo del fin, cuando lleguen los días difíciles de persecución. Ahora mismo nadie está sufriendo persecución por su fe. Hoy en día usted no está siendo perseguido porque usted es adventista del séptimo día. Claro está, usted puede encontrar trabas para adquirir algún trabajo, un examen en la universidad. Esas persecuciones sí podemos tenerlas, pero no una persecución de muerte. No la persecución escatológica. Exacto, no es que usted si por ser adventista lo vamos a matar, lo vamos a encarcelar. Usted no está sufriendo eso actualmente en Occidente, por lo menos. Y entonces ahí en Precursores vimos cómo esos jóvenes nos sientan la base a nosotros para nosotros tomar fe, fuerza y saber que Dios nos va a librar. Es vital en ese conflicto final que tomemos decisiones, o sea, que decidamos de qué lado está nuestra lealtad, a quién vamos a adorar. Vimos con el pastor Rubio que lo que está en juego es eso, a quién voy a adorar, a quién le voy a dar mi lealtad. Y una vez más queremos invitarte a darle tu lealtad a Jesús, ponerte del lado de Cristo. Él guardó a los jóvenes hebreos, Él los libró y Él también te librará a ti. Bueno, vamos a estudiar un poquito acerca de las imágenes, acerca del fin, esta lección número 13, imágenes del fin, Fernando. Y mira, aquí aparecen las primeras imágenes que tienen que ver con Nínive y Jonás. Este relato, ¿verdad?, ilustra un poco la naturaleza de la profecía bíblica y la importancia de la respuesta humana frente a las advertencias que Dios ha dado, especialmente en el contexto de los eventos finales, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis 13 advierte sobre aquellos que acepten la marca de la bestia. Así es. ¿Verdad? Pero es una advertencia. Noten que usted no es que va a aceptar esa marca. ¿Qué puede pasarle si usted acepta esa marca? Igual manera, ¿qué le iba a pasar a Nínive si no se arrepentía? Exacto, si no se arrepentía. ¿Y cómo Jonás entonces va allí? Habla un poquito de eso. De hecho, mira, esta lección tiene mucha relevancia para este tiempo, porque como Apocalipsis 18 señala, Dios hace un llamado: salid de ella, pueblo mío, similar al llamado que hacía Jonás. De aquí a 30 días Nínive será destruida. Un mensaje puntual que pareciera confrontativo, pero que al mismo tiempo es un llamado de misericordia. Dios te invita al arrepentimiento. Si te arrepientes, hay salvación. Si te arrepientes, hay oportunidad. Y eso es lo que es importante y crucial en el mensaje de Jonás y el hecho del mensajero. Correcto. El pueblo de Dios también tiene un compromiso, como lo tenía Jonás, y como Jonás a veces somos un poquito resistentes para dar el mensaje y no queremos porque de repente esas personas no creen lo que yo creo
Y deberíamos aprender de Jonás, que cuando Dios nos envía, sin duda debemos dar el mensaje. No aprender a ser como Jonás. No, claro que no. Pero sí aprender de la Jonás, experiencia de Jonás. Para nosotros tomar conciencia cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama a dar un mensaje, no ser reticentes, no resistir el mensaje de Dios, sino ir de manera abierta, de manera voluntariosa a cumplir la voluntad de Dios. Algunos elementos que podemos tomar de esta profecía de Jonás. Primero, la profecía era condicional. Si el pueblo se arrepentía, Dios se devolvía. Y efectivamente, Nínive se arrepintió, Dios devolvió su mal. Jonás no quería, porque hay un contexto detrás de Jonás, naturalmente. Y no hay entre nosotros algunos Jonás hoy en día que como que quisieran. Bueno, realmente, porque que la naturaleza humana, Fernando, te dice a ti, queremos justicia. Y a la familia de Jonás, a su pueblo, le habían hecho mucho daño. Pero el problema es que la gente se olvida de que también necesita misericordia. Claro que sí. O sea, Jonás quería justicia, pero el que más necesitaba ser salvado era el propio Jonás. De hecho, el libro de Jonás es la historia de cómo Dios salva al profeta Jonás. De cómo Dios salva, correctamente. Nínive era el medio para Dios transformar a Jonás. Así es. Como hoy, el mensaje de esperanza que tenemos que dar los adventistas es el medio para Dios salvarnos y transformarnos a nosotros. Claro que sí, claro que sí. José Carlos, hay otra imagen que no queremos dejar pasar por alto, es la historia de Belsasar. Belsasar, que conocía lo que había ocurrido con su predecesor, que conocía cómo Dios había utilizado a Daniel, y ahora él se revela. Correcto. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Cómo se relaciona esto con la preparación del corazón para el tiempo del fin, siendo que como Belsasar ya tenemos un poquito de información de lo que va a ocurrir? Número uno, yo destaco aquí, Fernando, es que el hecho de tú tener precedentes que digan que tú eres una persona que está cercana a Dios no significa que tú estás cercano de Dios. Porque el papá de Belsasar estaba cercano a Dios. Así es. Conoció a Dios, se arrepintió de sus pecados y reconoció a Dios tanto así que elevó a Daniel. Elevó a Daniel y al Dios de Daniel. Este muchacho debió aprender todo eso, pero no lo aprendió. El hecho de que tú estés en la iglesia, de que tú hayas nacido en la iglesia, hayas crecido en la iglesia, eso no es ninguna garantía de que tú hayas conocido a Dios. Tú necesitas tener esa experiencia personal con Él, porque cuando llegue el tiempo del fin, cuando llegue el tiempo de decidir por ti mismo, vas a necesitar esa relación tuya con Él. No la que tuvieron tus padres, no la que tú tuviste a través del club, no la que tú estuviste a través de un cargo, sino esa que tú estableciste en lo íntimo con Dios. Y aquí hay un mensaje muy importante en la crisis final, y es que cada ser humano tendrá la oportunidad de conocer la verdad, pero lo que va a determinar de qué lado tú vas a quedar al final es tu corazón. Al igual que Belsasar, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde ha puesto tu decisión? No es quizá tu capacidad, no es el intelecto lo que impide la fe. Lo que impide la fe a veces es ese corazón terco, ese corazón duro. Y esta historia nos invita a que examinemos nuestro propio corazón. Examina tu corazón, porque la salvación requiere humildad, arrepentimiento y una voluntad de obedecer los mandamientos de Dios. Sí, este mismo elemento de Belsasar y Nabucodonosor nos dice lo siguiente. Es decir, Nabucodonosor fue muy obstinado. Bueno, hablamos de eso en algunas de las lecciones que pasaron, ¿no? Fue obstinado, se rebeló contra Dios muchas veces. Parece que Belsasar aprendió esas cosas. No aprendió las lecciones de arrepentimiento y entender. Él manda a llamar a Daniel por consejo de otros, ¿no? Daniel le dice la verdad, pero él no estaba dispuesto a aceptar la verdad. Si usted pide la verdad, usted tiene que estar dispuesto a aceptar la verdad. La palabra de Dios es la verdad, usted tiene que estar dispuesto a aceptar la palabra de Dios. Así y más en estos días finales. Mira, otra imagen que aparece acá, de ya imágenes del fin, es la caída de Babilonia. Ya tú leas ahorita Apocalipsis 18, que es donde más se expresa este concepto de la caída de Babilonia. Y aquí entonces Babilonia cae a manos de Ciro. Hay una desviación del río Éufrates y esto se presenta como un paralelo final de lo que dice Apocalipsis 16, 12 al 19. Y entonces estos simbolismos de la Babilonia antigua, ¿cómo nos ayudan a entender la caída de la Babilonia moderna y cómo nosotros podemos estar atentos para que esto no nos caiga de sorpresa, Fernando? Tú decías, y ahí está bien claro cómo el paralelismo está establecido. Babilonia, la antigua, es un tipo profético de la caída de la Babilonia espiritual de los últimos días. Allí aparece un río, el Éufrates, que Ciro lo seca. De hecho, el Éufrates era la defensa de la ciudad de Babilonia. Claro. Prácticamente era inexpugnable la ciudad y Ciro entra, seca el río, entra por debajo, pero entonces aparece
en Apocalipsis también otro río, o sea, el mismo río, el mismo río que se seca para preparar el camino, dice Apocalipsis 16:12, para los reyes del oriente. Y aquí el secamiento del río, que a menudo se representa como pueblos y naciones que sostienen a Babilonia en Apocalipsis, facilita la caída espiritual de Babilonia y la llegada del Rey del Cielo, de Cristo Jesús, que viene a ponerle fin al ego, a la prepotencia de Babilonia. Y por eso es muy importante aquí que nosotros destaquemos que debemos estar vigilantes, debemos estar preparados, porque al igual que la Babilonia antigua, la moderna será tomada por sorpresa, porque Cristo aparecerá en las nubes del cielo cuanto menos lo estemos esperando. Wow, y qué interesante cómo el libro de Daniel presenta la caída de Babilonia y cómo Apocalipsis presenta que la Babilonia espiritual en el tiempo final caerá de la misma manera. De la misma forma, con los mismos elementos. Bueno, y tú sabes que Ciro, en la profecía de Isaías, capítulo 14, Ezequiel también, es un tipo de Cristo, ¿no? Así es. Dios lo llama su ungido. Sí, así es. Wow, y esto, tú sabes que esto saca mucho a uno de concentración cuando uno escucha a Ciro, un rey que no era cristiano ni nada de eso, y lo llama su ungido. Claro está, porque era la persona que iba a servir allí de juicio, de un elemento de juicio, ¿no? Hay elementos allí simbólicos. Y entonces, ahora, el río Éufrates en Apocalipsis 16:12 es secado para la llegada de los ríos de los reyes del oriente. Una representación para la llegada de Cristo. Así es. Y ahí está la caída definitiva de Babilonia, de este sistema corrupto, de este sistema que se opone a Dios y que finalmente tendrá su conclusión en este contexto. Mira, lo de Ciro es impresionante. Tú hablabas de eso. Isaías 45 lo llama mi ungido. Y hay que destacar que en la Biblia es el único gentil que Dios llama mi ungido, y de hecho lo llama antes de nacer. ¿Sí? Y el rol de Ciro fue crucial para la caída de Babilonia y la liberación de los judíos que estaban exiliados. De hecho, el primer decreto para que los judíos regresen a su tierra lo da Ciro. Sí. Y es bien interesante porque la figura de Ciro es un tipo de Cristo. Si tomamos la palabra de manera correcta, la palabra ungido significa Mesías. Así es. Es decir, así es. Dios le está diciendo a Ciro, mi Mesías. Mi Mesías. Y así como Ciro libera al pueblo y destruye a Babilonia, del mismo modo Cristo vendrá del este como vino Ciro y va a destruir al poder del diablo y va a liberar a su pueblo, y finalmente podremos regresar a casa, podremos regresar al cielo, podremos regresar a Sion, a la nueva Jerusalén. Mira, es fascinante y revelador ver cómo Dios utiliza un rey pagano, ¿verdad?, de manera tan marcada y decisiva para cumplir su voluntad. Es decir, que Dios se puede valer de diferentes instrumentos para él hacer su voluntad. Dios no tiene límites. Eso quiere decir, José Carlos, que en este tiempo, en la hora de la salvación, Dios podría usar a individuos inesperados, gente que uno no espera, y utilizarlo como un instrumento de salvación, como lo hizo con Ciro. Y ojo, queridos amigos que nos ven, incluso fuera de los círculos religiosos tradicionales. Correcto. Bueno, yo creo, Fernando, que ha sido enriquecedor este trimestre. Hemos llegado a la parte final. Estamos más que agradecidos de ustedes por habernos acompañado en cada trayecto, en cada recorrido, en cada lección, con cada invitado. Estamos inmensamente agradecidos. No podemos dejar esta lección, cerrarla, Fernando, sin comenzar, ¿verdad? Claro, ya la discutimos, pero sin agradecerle a la gente. Claro, por supuesto. Nos ha estado dando esos feedback, pero también agradecer a todos los que han hecho posible que lleguemos hasta este momento. Número uno, a Dios, nuestro creador, sustentador, que nos ha dado la vida, la salud y la sabiduría para esto. También a la administración de la asociación, que presta, ¿verdad?, a través de la administración que le ha dado los recursos para que esto se lleve a cabo. Correcto. Y al equipo técnico, dirigido por Carlos Ángeles, está el líder John. Así es. Está Daneuris, aunque no está aquí, está Robinson también, que también soporta en el proceso. Y bueno, tú que has estado este trimestre. Por la gracia de Dios. Al pie del cañón. También no olvidemos al pastor River Carvajal. Claro que sí. Director de escuela sabática de nuestra asociación y que es parte del equipo importante. Por supuesto. Al pastor Francis, que aunque, bueno, estuvo con nosotros ¿verdad? En este trimestre y es parte muy importante de este proyecto. También a Richard Paredes, que está trabajando con nosotros
trabajando la diagramación, trabajando en las redes sociales. Y también compartió en una de las lecciones con nosotros también. Sí. Así es, y al grupo de colegas, tanto de la Asociación Central como de nuestro campo, la Asociación Dominicana del Sureste, que estuvieron con nosotros compartiendo este espacio. Y ya tú decías a nuestros hermanos y amigos que nos siguen, que enviaron sus pedidos de oración, tengan la certeza de que hemos estado orando por ustedes, que le han dado like, que han compartido los episodios. El propósito es que a través de eso más esperanza llegue a la gente. Muchas gracias por apoyarnos, gracias por estar con nosotros. Y José Carlos, gracias también, porque tuve el privilegio de compartir contigo. Gracias. Para mí fue más que un privilegio. Quiero entonces despedirles, hermanos, con estas palabras. Dios le ha revelado a su pueblo qué sucederá en el tiempo del fin. No estamos a oscuras. No nos tomará nada por sorpresa si tenemos como guía la santa palabra de Dios. Aférrate a ella, estúdiala, pon tu fe en Cristo Jesús y verás cómo cada imagen, cada símbolo, cada elemento de la profecía podrá ser revelado ante ti por parte de nuestro Creador. Esto es Lecciones de Esperanza y este trimestre hemos estudiado esta lección contigo. Fernando, ¿tu llamado final? Por supuesto, quiero a los amigos decirle, tu rey viene pronto. Jesús aparecerá pronto en la nube del cielo con poder y gloria, no como un niño indefenso, ahora como Rey de Reyes y Señor de señores, trayendo salvación para todo aquel que cree. Quiero invitarte a que si no has tomado tu decisión, le entregues tu corazón a Jesús. Él murió por ti, Él entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amigo, dale tu corazón al Rey que viene. Jesús viene pronto. Estudiamos las señales. Cristo viene pronto. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Que Dios te bendiga y que continúes con nosotros en el futuro también en Lecciones de Esperanza. Oramos. Señor y Dios, gracias. Gracias por este trimestre de Lecciones de Esperanza que nos has permitido terminar. Estudiar los símbolos, las imágenes, las ilustraciones que nos hablan acerca del tiempo del fin ha sido muy edificante, tanto para nosotros como para tu pueblo adventista y los amigos que siguen este programa de Lecciones de Esperanza. Pedimos por cada persona que ha sido nutrida a través de este mensaje. Pedimos por el equipo que dirige esta programación, tanto los presentadores como el equipo técnico, la administración, los departamentales que están involucrados. Cada persona que tiene que ver con este programa, Señor, está en tus manos. Sigue guiándonos y que en el próximo trimestre podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga.